Bienvenidos a un nuevo capítulo de Esto No Es Normal, bienvenidos también a una nueva temporada, la segunda temporada para ser más específicos, y no teníamos otra forma de comenzarlo que abordando un tema que está vigente sobre la palestra pública. Los pensionados, docentes universitarios y trabajadores públicos vuelven a las calles en exigencia de reformas salariales, de reivindicaciones en torno a sus condiciones laborales. Y como invitado especial tenemos al profesor José Gregorio Afonso. Bienvenido, profesor, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence la sombra. Bienvenido, profesor, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Por qué volvemos a las calles, profesor? Bueno, esencialmente porque se reclama el derecho que tenemos a vivir dignamente como producto de nuestro salario, en el caso de los que son trabajadores activos, y como producto de las pensiones en el caso de los jubilados. La última vez que se ajustaron salarios y pensiones en este país fue en marzo del 2022. Estamos entrando a enero del 2023 y entre la inflación y la inestabilidad del tipo de cambio, esos ajustes se volvieron sal y agua. Hoy nosotros vemos que no representa ni un tercio de lo que era en términos reales en su momento. Para decirlo en términos más claros, si en marzo alguien ganaba en la administración pública $100, hoy no supera los 25. Entonces, conforme se disminuye tu salario, tiende a cero, crece el precio de los bienes y servicios, que son esenciales para vivir. Entonces hay una grave crisis social que está atravesando el país, pero de punta a punta. Es decir, no estamos ante una expresión de algunos municipios, en Caraqueña, no, es una expresión nacional. En Aragua, el descontento en el mes de enero, por ejemplo, ha tenido episodios de 17 municipios manifestando al mismo tiempo. Ha habido localidades como Camatagua, que se registran prácticamente pocas y ninguna movilizaciones en los últimos años, y está movilizado durante todo enero. Baja al estado Bolívar y es Piar, es Upata, es Puerto Ordaz, es San Félix. En general, la gente reclamando eso porque además hay un discurso oficial que diariamente dice que Venezuela se arregló, sí, que vamos a tener el crecimiento económico más alto de América Latina, que restablecimos relaciones comerciales con Colombia y Brasil, que vamos a restablecer la industria del turismo. Entonces, bueno, si pasa todo eso y se abren restaurantes en que la gente va en una grúa y y se ofertan en 180, $200, bueno, el pensionado dice, bueno, ¿y por qué yo tengo que pagar $6? Tengo que recibir de cobro $6 nada más. Es decir, ¿por qué tengo que estar condenado a la miseria? Ante esa situación de hambre, literalmente, que están atravesando estos sectores, pensionados, docentes universitarios y trabajadores públicos, el gobierno ha adoptado una actitud de introducirnos, de llevarnos a una dinámica en la que cuando la gente marcha, cuando la gente protesta pacíficamente apegados a sus derechos, él convoca una contramarcha. Desde los sindicatos, desde los sectores gremiales, inclusive desde el profesorado, ¿qué lectura ustedes le dan a este tipo de situación? La lectura general es que el gran proyecto nacional de este gobierno es mantenerse en el poder. Ese es el drama. Ese no es el proyecto de los estadistas. Si fuera crecer, diversificar la industria, mantener el bienestar social, otros fueran los asuntos que le interesan. Entonces siempre anda con la narrativa de la conspiración, que atentan contra la inestabilidad y que lo quieren desalojarlo en el poder. Nosotros incluso lo hemos dicho. Nosotros sabemos que aquí cambio de gobierno es en el 2024, si lo hay, por la vía de las elecciones y con la decisión de la mayoría del pueblo venezolano. En consecuencia, si quiere ser gobierno, tiene que gobernar bien. La lectura es tratar de, generar terror para desmovilizar, en este caso, a este movimiento que obviamente ha tenido como protagonista a todos los trabajadores del país y aún en mayor grado a los maestros venezolanos, al magisterio. Es verdad, participa el movimiento universitario, participa sectores de la salud, toda la administración pública, porque además los trabajadores de la administración pública son los peores pagados del país. Sí. Dicho en términos muy breves, los que no recibimos sueldo
que emanan del presidente obrero somos los peores pagados. Los que reciben sueldos de los empresarios reciben mejores remuneraciones. Sí, es claro, es la gran paradoja. Entonces hace todo eso para desmovilizar, sin embargo no ha podido. Nosotros hemos registrado, la última vez que registramos, y nuestros registros son más inexactos que los del gobierno. Registramos el día 23 de enero, 161 municipios manifestaron en el país, es decir, la mitad de los municipios, claro. Y los 23 estados. Nosotros podemos tener una protesta en Catialamar y una en Pariata, porque en todas partes del país hay una escuela. Y me imagino que contrasta mucho con esas contramarchas que ha convocado el régimen, porque al final no creo que puedan ser tan efectivas como ese fervor que hay en torno a la ciudadanía por mejores condiciones laborales. Son de aparatos. El día 16 de enero ellos llamaron a una movilización para tratar de sacar a los trabajadores venezolanos del centro de Caracas. Pero no pudieron hacer movilizaciones en todo el país, porque además ellos lo sabe el gobierno, que esta es una movilización donde asiste gente que, digamos, ve con buenos ojos o que es partidaria del gobierno, gente que no es partidaria, que la adversa, y gente que no está alineado en ningún lado. Porque al final, a estar transversalizado por la demanda de salario y pensiones dignas, eso resume a todos. Ahí todos caben y todos lo padecen. Eso no tiene discriminación. Nosotros desde Gritemos con Brío nos hemos atrevido a hacer una lectura en torno a esto, ¿no? Y es que pareciera que el gobierno acude a los actores políticos que tiene infiltrados en determinados gremios, o construye gremios, o construye sindicatos, con la intención de que al final las reivindicaciones que ustedes alcancen parecieran respuestas hacia esos mismos sectores, cuando realmente la presión que ustedes han construido es tal que están desequilibrando de alguna forma al régimen. Bueno, es que el gobierno tiene 2 décadas de paralelismo sindical. En el magisterio venezolano, por ejemplo, eliminó los concursos de ingreso como un método de ingreso de los maestros, puso a los docentes interinos y además los afiliaba en forma obligatoria a un sindicato que construyó llamado SINAFUN. Lo mismo hizo en el sector universitario, que construyó FTV. Comportándose al mismo tiempo como gobierno, como Estado empresarial, ¿no? Bueno, termina siendo un patrón corporativo. Esa es una expresión, es decir... Es de la izquierda, pero... Y no solo de la izquierda, del fascismo. Así es. El corporativismo desde el Estado es una expresión fascista. Y que, bueno, le quita autonomía a los movimientos, sean movimientos estudiantiles, populares, sindicales. Entonces ellos han creado una estructura para mantenerse. Crearon una central, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Bueno, pero sin ningún arraigo, porque al final se construyen porque el Ministerio de Trabajo es de ellos, le favorece los trámites, la registra, la legaliza, pero luego el dirigente sindical del chavismo tiene que agarrar e ir y decirle, mira, vamos a una marcha para respaldar que sigamos cobrando pensiones de $6. Claro, hay una realidad que supera esa ficción. Sí. Profesor, ustedes han estado movilizados desde el 2023, específicamente desde el 9 de enero. Ya en febrero, ¿ustedes han recibido algún tipo de respuesta del gobierno, del Ejecutivo, de algún ministerio o algo? No, ninguna. Mira, incluso voy a hablar del magisterio. El magisterio, el viernes pasado, que fue 26 de enero, 27 de enero, debía retomarse las relaciones entre las federaciones del magisterio y el gobierno, porque se estaba discutiendo desde diciembre pasado el contrato colectivo. Y sin embargo, 2 veces en enero el gobierno ha fallado a esa cita. ¿No asistió? No asistió. Tampoco en el sector universitario ha habido ningún encuentro para tratar de resolver alguna medida. Porque además tienen la arbitrariedad como principio. El día 15 de enero a todos los trabajadores de la administración pública, una gran cantidad, nos fue depositado, eso era un domingo, a las 6 de la mañana un bono de 580 bolívares para los activos y 415 para los jubilados, vía Sistema Patria. El Sistema Patria no abre los domingos, lo abrieron ellos a las 6 de la mañana. Nos depositaron porque había la movilización nacional del 16. Y ahora en Margarita ratifican que van a sostener, en Margarita hubo una reunión de la OIT
las centrales de trabajadores y los empresarios, la propuesta del gobierno fue ratificar que no va a haber aumento salarial y lo que va es mantener ese bono mensualmente, un bono sin incidencia salarial, sin ninguna otra tipo de repercusiones. Pero bueno, tú dices, bueno, si en este país, y no lo digo yo, aquí se aspiran a que hayan ingresos en el 2023 por alrededor de 28.000 millones de dólares. Por exportaciones petroleras casi 12.000 millones, porque con la introducción de Chevron en el mercado petrolero venezolano se aumenta 200.000 barriles de petróleo. Sí. Pero si tú estabas produciendo 650, 200.000 es un tercio. Claro. Entonces, para decirlo en resumen, un tercio de aumento de la producción petrolera. Impuestos los más agresivos de América Latina. El IVA 16%, es el más alto. Impuesto general a las transacciones financieras, sí, a las grandes transacciones financieras. Pero que en el país no son las grandes. Usted va y compra una mayonesa, una mantequilla con dólares y tiene que pagar 3%, sin decir que ese 3% va en la cadena de valor. Si tiene una cantidad de ingresos extraordinarios y está por 3.000 millones que está pidiendo, que se aprobó en la mesa de diálogo para aprobar expresiones o iniciativas de orden social, y además está pidiendo 5.000 millones de dólares de los fondos de giro del FMI. Entonces, bueno, es decir, ¿sobre quién va a soportar la crisis? ¿A quién le va a reducir los gastos? ¿A los trabajadores? Mientras allá en la Rinconada monta el show que montó, está muy bien, que haga un estadio, que haga universidades, que haga todo eso, pero que establezca prioridades. El gasto público con un drama de esta naturaleza tiene que tenerlo. Que, por cierto, la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo hacen para vivir? Bueno, y por eso se pregunta, ¿se hace para vivir más o menos esto? Nosotros tenemos 7 millones de personas fuera del país. Así estamos, destruyendo el país, destruyendo nuestra familia. Profesor, este es un asunto eminentemente económico y ahí podemos hacer énfasis, ¿no? Maduro ha dicho que es imposible aumentar los salarios de toda la nómina pública, docentes universitarios y pensionados, debido a las sanciones. Sin embargo, ¿se trata de eso realmente? ¿Hay incidencia por parte de estos factores? ¿O se trata más bien de las políticas monetarias y las políticas económicas provenientes tanto del BCB como del gobierno? Bueno, ellos han tenido un discurso que por eso fraccionaron el pago del bono de fin de año, que aumentar a la administración pública sería un incremento de la liquidez y el resultante sería mayor inflación. Una ecuación monetarista básica. El problema es que, por ejemplo, en diciembre pagaron fraccionado, desde el mes de octubre empezaron a pagar la bonificación de año para reducir la liquidez. ¿Y el resultado cuál fue? Diciembre, por ejemplo, fue el año más inflacionario de todo el 2022. Terminamos en casi un 100% de incremento del tipo de cambio. Entonces, el problema es, para decirlo en términos más claros, la inflación, para combatirla, tiene que ser por el lado de la oferta, no de la demanda. Porque cuando es por el lado de la demanda es sobre el sacrificio de los trabajadores. Así es. Si usted quiere que algo deje de crecer sus precios o baje, usted tiene que tener de ese producto tanta oferta como pueda. Entonces, eso significa que usted va a incrementar la productividad. Todo el espejismo ese que ellos han dicho que creció en el 2022, es verdad, creció la economía y va a crecer también. También hay que decir que crece en relación al año anterior, donde estaba destruido. Eso es precisamente donde hay que poner el acento, porque veníamos de periodos muy largos de déficit y de recesiones. O sea, que hayamos incrementado nuestra producción un 35% con respecto a el crecimiento de un solo dígito del resto de la región, no tiene nada de milagroso. Bueno, el profesor Luis Crespo define eso con mucha claridad. Él dice es una reanimación de urgente Exactamente. A una persona que está en verdadero colapso. Entonces, bueno, cuando la reanima, por supuesto, hay un avance, pero luego tienes que sostenerlo. Y aquí no hay planes de productividad. Es decir, porque es que el gran proyecto es mantenerse en el poder. Así es mantener fondos para fiscales, para hacer el gasto público en forma discrecional, en las cosas que ellos creen que le generan rédito político. Es un drama que hay en el país, bueno, pero nos corresponde a nosotros exigir como ciudadanos, nuestros derechos. Porque además los derechos laborales son, al final, son derechos humanos
y son la puerta a otros derechos. Entonces, bueno, hay que demandarlo. Nosotros nos protege la Constitución o nos asiste la ley y la razón. Sobre ese tema, profesor, ¿ustedes han acudido o han recibido algún tipo de respuesta de instancias internacionales? Más allá de la facilitación de instancias de diálogo que ha propiciado la OIT. Bueno, es que nosotros en esta fase del conflicto digamos, el centro no ha sido hacia el espectro internacional. Sí, ok. Ha sido fundamental hacia los poderes públicos. De ellos no ha habido respuesta. En otra fase, que es la que obviamente puede comenzar, el espacio internacional, e incluso algo más allá, no solo el internacional, sino algo que también es muy importante. Los conflictos de los trabajadores son los conflictos de la sociedad en su conjunto, porque nosotros somos, de nuestro salario vivimos nosotros y nuestros hijos. Entonces, a ver, aquí es una expresión de la sociedad en su conjunto. Y bueno, y es lo que viene, un proceso inevitable de radicalización del conflicto, y entre ellos está, por supuesto, el espacio internacional, la incorporación mucho más activa de la sociedad civil y, bueno, otras formas de lucha, las que acuerde el movimiento. Profesor, los docentes universitarios, pensionados y trabajadores públicos se plantean mantenerse en las calles. Sin embargo, hay buena parte de este sector que no se está movilizando. Siempre van a haber actores más politizados que otros, más dispuestos a la movilización, porque dentro de sus principios y su formación civil está pues esa inclinación hacia lo público. Sin embargo, hoy usted, ¿qué le diría a este sector de profesores, pensionados y docentes y trabajadores públicos que no se están movilizando, que tal vez están en sus hogares buscando otro trabajo para mantenerse? ¿Qué les diría? ¿Cómo los motivaría a formar parte de esto que necesita gente para que sea sostenible también? Bueno, es que la única forma de participación no es estar en las calles. Okay. Es decir, los conflictos se sostienen, las movilizaciones son un episodio, pero la creación de opinión, la discusión en sus centros de trabajo, en su familia, en el caso de los profesores universitarios, si son columnistas que escriban sobre esto, si tienen espacio en los medios que opinen sobre lo que ocurre, si tienen espacio de docencia, bueno, que lo conversen con sus estudiantes y lo incorporen, porque al final, en esto último, hacerles ver claramente que ese que está en el aula, si no, mañana va a ser un trabajador y su trabajo tiene que tener valor. Y lo ideal es que se vaya porque lo elige, no porque sea una decisión forzada. Entonces, bueno, todos los espacios en los que no son movilizaciones son espacios posibles de participación y de lucha y de creación de opinión y de eso. Bueno, hoy además, bueno, estamos en el siglo XXI, la creación de opinión en la lucha política es fundamental. Y esta lucha es política porque trata de políticas públicas, es decir, la acción laboral del Estado se traduce en políticas públicas. Las decisiones, por ejemplo, sobre cómo se administra el gasto público, tiene que ver con políticas públicas. Pero bueno, nosotros estamos exigiendo una enmienda de esas políticas públicas, un cambio de rumbo. En este contexto, y ya para terminar, ¿se han sentido respaldados, apoyados por los jóvenes, sobre todo los jóvenes universitarios? Bueno, la verdad sí. Nosotros a nivel nacional se han conformado varias intergremiales, sobre todo en el espacio universitario. Y allí han participado las distintas federaciones de centros de estudiantes, las organizaciones. Creo que hay comprensión primero de la justeza de lo que estamos planteando y segundo de la importancia para el futuro de ellos. Porque al final nosotros sí interpretamos esto como sin lirismo ninguno. También es la lucha por nuestros hijos y nietos, es decir, a querer lo que será el país en el futuro es fundamentalmente algo que va a implicar a los jóvenes más que otros. Entonces no tenemos que dejar una cuota en esa dirección. Yo creo que sí nos han apoyado en forma importante. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, gracias.
Bueno, esperamos realmente que haya sido de su agrado pues esta entrevista. Muchísimas gracias, profesor, por habernos recibido aquí en la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Para nosotros ha sido un gusto poder hablar con usted y espero que hayamos podido transmitir la gran preocupación entonces que arropa en este momento a los pensionados, al sector docente universitario, a los trabajadores públicos, con especial énfasis, que nos ha dejado claro el profesor que son los que menos perciben en esta situación país que estamos atravesando. Y recuerda, tú que tal vez eres estudiante universitario, o que tus padres o que tienes algún familiar o amigo que es docente universitario, cuando sepas que lo que ganan al mes son máximo $26, recuerda, grita muy fuerte y dales la mano, sobre todo en un momento como este, para decir que esto no es normal. Muchísimas gracias. Comenta, comparte y si puedes guarda este material que hemos preparado con mucho cariño y con mucha preocupación para toda la ciudadanía venezolana. Hasta pronto.